Oye chicos, tengo una duda y estoy súper rayado, quiero que me ayudéis. Quiero que dejéis de lado justo el tenedor, el bocata, el martillo, lo que tengáis a mano y que me atendáis por favor porque estoy rayado de verdad, es que no duermo. Ahora ya menos, pero antes me comparaban con Hazard, con Eden Hazard, el antiguo jugador del Real Madrid, en los vídeos y directos y demás, tanto en esta plataforma como en otras. Pero ya desde su salida parece que no me comparan tanto con él, pero hay un nuevo jugador del Real Madrid y que actualmente está jugando en el Real Madrid, que es con quien me comparan. Entonces quiero que me ayudéis, bajo vuestro parecer, a que me digáis a quién más me parezco, si a Luka Modric o a Eden Hazard. Es que de verdad, cada vez que hago un directo o enseño mi cara, alguien me lo dice, es que no falla, siempre mínimo 2 personas en cada directo me lo dicen. Así que nada, espero tu comentario justo aquí abajo. Así que nada, espero tu comentario, ¿vale? Espero tu comentario. Por cierto, hoy estamos a 12 de septiembre, ¿por qué? Porque ayer fue 11 y mañana va a ser 13. Así que nada, bienvenidos un día más a mi canal. Y estaba yo pensando que aprovechando que habéis dejado lo que teníais en las manos, a saber qué teníais en las manos, aprovecho para deciros que me podéis dejar un pedazo de like así de grande y también por supuesto súper gratuito de la vida, suscribirte al canal. A ver si antes de que yo llegue a los 60 años llegamos a los 100.000 suscriptores. Venga, empezamos la vuelta. Sí. Por cierto, hoy tenemos eventazo con un jugador del Real Madrid que está jugando ahora mismo en el Real Madrid, Así que quédate hasta el final del vídeo para saber quién es el jugador al que voy a ver hoy. Y por supuesto luego subiré vídeo. Estoy nervioso ya. Mira, viene hasta la ambulancia a por mí y todo. Tengo taquicardias. Qué nervios. Jueves 12 de septiembre del 2024. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos un día más al mejor estadio del mundo, al estadio Santiago Bernabéu. Ya sabes, dale a like, suscríbete para no perderte nada de lo que vayamos subiendo y por supuesto acompáñame un día más, dame la manita para dar la vuelta a los exteriores. Uy, que me caigo, madre mía, casi me caigo, del estadio Santiago Bernabéu, así que venga, vamos con ello. Bueno, desde aquí lo que puedo ver es que están las pantallas encendidas, seguimos viendo las mismas pruebas, las mismas animaciones con la numeración de las nuevas puertas y con el nuevo orden también. Ya sabéis que desde la parte central del lateral oeste colocaron y empezaron los números, bueno, empiezan los números y de forma progresiva hasta el fondo norte, lateral este, fondo sur y otra vez lateral oeste, pues es como están colocados los números. Bueno, vamos a subir el dispositivo porque ya sabéis que en los exteriores lo más llamativo, lo más inquietante y perturbante es justo esta zona, la parte de Castellana. Hemos visto estos días cómo levantaban otra vez el suelo creando esta línea y esta curva justo a la derecha para meter, para introducir, para penetrar, como os gusta la palabra penetrar, estos tubos, estos conductos que ya los vemos justo en pantalla. Vamos a aprovechar que tenemos aquí un pequeño hueco y ahí podéis ver cómo están preparando los tubos, los conductos, como queráis llamarlo o como se llame, porque me da igual, el caso es que me entendáis. Ahí vemos cómo lo van a meter, pues en breve, dentro de muy poquito lo meterán, así que ahí podéis ver al fondo este con forma de curva, el codo será el que coloquen justamente, valga la redundancia, en la zona curva. Así que nada, esto es lo que están haciendo aquí, justo enfrente de la torre B, como ya bien sabéis, hormigonaron toda esta parte, después de haber introducido y haber tapado pues esa estructura, que a día de hoy nadie lo sabe, pero bueno, nos podemos hacer una idea. Se han dado muchas opciones, pero nadie lo sabe, así que lo veremos en un futuro, bueno, lo veremos. Cuando abra el parking, a lo mejor damos una vuelta por el interior, aunque bueno, imagino que estará cerrado, y si está abierto y podemos pasar, pues bueno, pues nos acordaremos en un futuro, cuando esté el parking ya hecho, de esta estructura que han metido aquí, no sé yo, Bueno, pues uno de los lugares donde llamativamente están trabajando es en este de aquí. Han dejado esta apertura, al igual que han ido hormigonando toda la superficie de lo que va a ser el techo y de lo que es el techo del nuevo parking. Mirad cómo han ido despejando toda la zona de vallas. Ahí en la parte más cercana vamos a echar un vistazo, por si acaso tenemos suerte y vemos las nuevas estructuras
ya dice que hay que tener paciencia, hay que ser constantes para ver la llegada del escudo y de las letras del Bernabéu, en este caso para colocarlas en la parte central de la fachada, la guinda al pastel, la guinda a la remodelación. De momento no tenemos suerte, por lo tanto continuamos hacia Castellana. Aquí están creando más zanjas. Vamos a asomarnos por el otro lado, porque desde ahí no se ve muy bien, pero mirad. Aquí están, bueno, aquí ya han demolido, están cavando y están sacando todo el escombro para hacer lo mismo, para replicar lo mismo que están haciendo en el otro lado. Meter esos conductos, que no sé si son de electricidad o qué, pero esos conductos que ya tienen preparados aquí. Bueno, vamos a parar un poco, con mucho cuidado, vamos a esperar a que venga y pase este dumper de unos 6.000 kilos con esa tierra que han ido sacando y que van sacando de toda esa zona. Ya sabéis que colocaron paneles de encofrado. Madre mía, el rodillo. Colocaron paneles de encofrado, han ido creando esos petos y ahora veremos a ver qué es lo que están haciendo en el día de hoy, porque desde aquí no se ve muy bien, así que vamos para allá. Por cierto, me acabo de dar cuenta que han hormigonado esta zona. Ayer vi como una especie de corcho creando esta pasarela o este puente y parece ser que han visto que es inestable y lo han hormigonado. Lo han hormigonado. Mira, este es uno de la cúpula del Real Madrid. Muchas veces lo he visto en los nuevos carteles. Y aquí, pues, ojo, han demolido más cosas. Han demolido más cosas porque este escombro no estaba ayer. ¿Sí? Este escombro no estaba ayer, pero mirad allá al fondo cómo han ido creando y hormigonando todos esos nuevos petos. Esto es la base, por así decir, la estructura, los entresijos, el esqueleto del futuro parking. Y aquí, pues bueno, vamos a aprovechar que tenemos esta apertura aquí. A la izquierda toda la ferralla que han ido atando estos días, a la derecha van a ir colocando y podemos ver pues esas esperas que predominan y que salen hacia arriba de forma vertical, que irán hormigonando al igual que lo que hemos visto hasta hace unos segundos. Seguimos avanzando. Dejamos el modo gran angular, seguimos viendo toda la parte oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Estamos en Castellana hoy jueves 12 de septiembre del 2024. Tenemos la pilotadora justo en la parte central, tenemos otra nueva grúa, no sé si estaba en el día de ayer, pero tenemos una nueva grúa de color azul como el cielo y el mar. Aquí a la derecha tenemos otra excavadora que irán sacando toda la tierra de ese lugar, y ahí al fondo, justo detrás de la pilotadora y de la auxiliar, tenéis toda esa montaña de escombros y de tierra que han ido sacando y que van a seguir sacando en los próximos días para seguir creando pues los diferentes niveles del futuro parking. Ahí al fondo las puertas y también las pantallas encendidas en su parte superior. Así que nada, de momento ni rastro ni huella de las estructuras que tienen que colocar en la fachada oeste, así que seguimos hacia la parte norte. Vente conmigo. Seguimos avanzando, seguimos escuchando martillos neumáticos, martillos picadores neumáticos. ¿Por qué? Porque si asomamos el dispositivo por encima de la valla, aquí podéis ver cómo siguen preparando la zona, siguen preparando el terreno para hormigonar y crear esos petos también que han ido creando pues en la parte sur. Aquí podéis ver toda esta zona que sigue avanzando, pero va un poquito nada más retrasada que la zona sur, la que hemos visto hasta hace unos segundos. Vamos a asomarnos aquí en el montículo de Honduras, que para la gente que no lo sepa, los montículos son estos. Entonces aprovechamos y ganamos pues 1 metro más de altura, que viene muy bien para poder captar todo lo que está sucediendo, o al menos todo lo que podemos ver desde este lugar. Así que taquilla, atención socios. Nada, de momento poca novedad en las pantallas de las puertas, los mismos trabajos que llevamos viendo unos cuantos días, barra semanas, barra meses.
con el nuevo parking. Así que nada, pues hemos visto la actualidad en la zona de Castellana, en la parte oeste del estadio. Nos vamos al fondo norte. Bueno, venga, sé que soy pesado, seguro que lo estáis pensando, y hasta incluso más de uno me va a poner un comentario: ¡eres un pesado! Y es que quiero que me dejéis el like, de verdad. El like, suscribiros. ¿Por qué? Porque es gratis, de verdad, y ayudáis muchísimo, pero muchísimo al canal de forma gratuita. Es que no hace falta que me dejéis 5 euros, ni 2 euros, ni 80 euros. No, si yo soy muy humilde, simplemente un like y una suscripción, que es totalmente gratuito. Tenemos mucho movimiento en el fondo norte, ¿eh? Mucho movimiento, y ojo, porque parece que van a meter, vamos para allá, porque parece que van a abrir el restaurante o van a meter nuevo material, y parece ya material definitivo. Madre mía, imagínate que me invitan al restaurante y voy en chándal. Nada, es que no voy a la moda, es que tengo que ir. Es que tengo que ir como un influencer, tengo que vestir como tal. Pero hay gente trajeada y a ver qué es eso. Son sillas, es mobiliario, la verdad, ahí lo veis. Mobiliario que van a introducir en el restaurante, y aquí hay mucho movimiento, muchas personas con traje, así que nada, no he corrido para nada, la verdad, pero bueno, he hecho deporte, por lo menos no, pero yo digo que en este mes podemos ver ya este espacio abierto, ¿eh? Bueno, vamos a asomarnos por ahí, pero realmente es lo mismo de ayer. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que este espacio lo van a poder abrir este mes ya, al igual que ha abierto sus puertas el restaurante Puerta 57. Aquí a la izquierda, limpiezas Las Herencias, publicidad gratuita. ¿Y qué están haciendo aquí? Están como pintando, ¿no? No sé. Y aquí a la derecha ya vimos en las últimas horas, en los últimos vídeos, cómo estaba levantando diferentes losas de granito para seguir trabajando en el interior de esta superficie, y hoy han vuelto ya a cerrar toda esa zona con el material correspondiente. Así que nada, con esta imagen nos despedimos del fondo norte de Rafael Salgado y nos vamos al lateral este. Bueno, pues nada, estamos aquí un día más en el lateral este del Estadio Santiago Bernabéu, sin novedad alguna en este lugar, las pantallas de las puertas encendidas, este lugar que sigue cerrado para que nadie pase por aquí y le pueda caer un tornillo en la cabeza. No es que se le caiga un tornillo a esa persona, sino que le caiga un tornillo o una tuerca en la cabeza. Y aquí seguimos viendo pues el restaurante Puerta 57 acogiendo a nuevos aficionados, a nuevas personas para tomar algo, sí, para llenar su vientre. Seguimos, ojo. Welcome Customer Advisory Board, Consejo Asesor de Clientes. Lo han colocado aquí en la puerta 48, justo en la parte que coincide con el acceso a acreditaciones para prensa. Así que no sé, a lo mejor viene alguien. Recordad que el Madrid juega esta jornada fuera de casa, así que tenemos unos días más para seguir avanzando en la remodelación. En este caso juega en San Sebastián contra la Real Sociedad. Tienda oficial Bernabéu, ya sabéis desde ayer que empezaron a expander toda esta red anticaída de esos trabajos que están realizando en el interior de la fachada este, así que ahora nos han complicado un poquito más la vida a la hora de poder grabar desde el exterior todo lo que ocurre en el interior.
Ahí tenéis uno de los pilares que ya están revistiendo y que están pintando para dar ese acabado final. Ahí lo tenéis, es lo que se ve desde aquí. Tenemos la imagen de los andamios y también tenemos la imagen del pilar. Si os fijáis bien, ahí está el pilar que van a revestir y que van a pintar como el que tenemos a la izquierda y que ya conocéis. Ese pilar que ya ha cogido ese color gris oscuro. Pantallas del palco de honor encendidas, con el protector ya puesto. Y seguimos avanzando. A ver si con un poquito de suerte han colocado la pantalla que restaba aquí. No, ahí sigue. Bueno, pues nada, a seguir esperando. Bueno, último vistacito desde la plaza de Sagrados Corazones. Poca novedad hay por aquí, la verdad. Trabajos de mantenimiento en los jardines. Mercado gastronómico que sigue inactivo. Y nada, la fachada con sus pantallas justo en la parte inferior, en las puertas de acceso, a falta de colocar esa que hemos comentado antes. Así que seguimos avanzando hacia el fondo sur. Qué bonito, qué bonito está quedando el estadio. Todo verdecito, todo verde, 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 verde. Así me gusta verlo. Verde, siempre. Cuidado, mimado, para que esto sume que tenemos el mejor estadio del mundo. Y sus alrededores, por supuesto. Así que hay que seguir cuidando nuestros espacios, no solamente al lado del Bernabéu, sino también los espacios ajardinados que tengas en los aledaños de tu casa. Porque al igual que tú en tu casa respetas tu jardín y viene una persona, un invitado a tu casa y respeta tu jardín, tú tienes que hacer lo mismo cuando visites los jardines ajenos. ¿Por qué? Porque esto requiere mucho trabajo y sobre todo las plantas son seres vivos. Aunque no hablen, aunque no nos digan hola o adiós, son seres vivos y lo necesitamos, Lo necesitamos como el comer, básicamente como el respirar. Sin ellos no podríamos estar ahora mismo los humanos en la faz de la tierra. Así que hay que cuidar la vegetación, nada de talar, nada de pisar. Hay que seguir plantando. Deberíamos plantar, en vez de farolas por aquí, árboles alrededor del estadio. ¿A que sí? ¿Quién se suma a esta iniciativa? Bueno, aquí podéis ver los andamios que han colocado en este lugar, justamente. A ver, que se pone la furgoneta. Aquí podéis ver los andamios que han colocado en estos trabajos en la fachada que van a realizar en este edificio. De momento parece que no están trabajando y veremos a ver si colocan publicidad. Veremos a ver si van a colocar publicidad, porque si van a colocar publicidad ya me parece increíble, de verdad. Bueno, en el día de hoy nos encontramos puntales, Ojito, cuidado, que nos encontramos puntales en este nivel inferior de la antigua localización de la tienda del Real Madrid, tienda oficial del Real Madrid aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que parece que han colocado las estructuras de sujeción para hormigonar y crear el suelo correspondiente. Así que es por eso que vemos a día de hoy los puntales en esa zona. Vamos a echar otro vistazo desde esta localización. Ahí veis cómo se asoman esos puntales para luego hormigonar y crear el suelo en ese segundo nivel de la antigua tienda ubicada en esta zona del Estadio Santiago Bernabéu. Toda esta parte vallada también, colocados New Jerseys en este lugar, allí vallas, por los trabajos en altura que están realizando en esta zona. De momento no vemos las cuerdas caer, pero aquí hay andamios, así que no están colgados, están en los propios andamios. Así que nada, con esta imagen, las pantallas encendidas, todas y cada una de ellas, siguen haciendo pruebas a lo largo de estos días. Así que nada, nos vamos directamente al interior. Bueno, estoy viendo una grúa que está posicionada en la losa del terreno de juego, justo la parte más cercana a los banquillos. Así que nada, parece que tenemos chicha
y material en el día de hoy. Aquí pasamos por los 3 espacios antes de llegar a Pirri: Di Stéfano, Gento y Amancio, y aquí nos encontramos a José Martínez Pirri. Seguimos avanzando. Antes de acceder al mirador, vamos a asomarnos, como hacemos prácticamente todos los días, para visionar esta zona, la parte interna de la fachada. A ver si con un poquito de suerte pues vemos las estructuras que tienen que colocar en la parte central de la fachada. De momento, pues como podéis observar, no hay suerte, al igual que hemos visto el exterior, que en el exterior pues no había novedad. Así que nada, vamos a acceder a la vista panorámica que nos ofrece el tour del Estadio Santiago Bernabéu. Mira qué bonito, mira qué bonito. Bueno, vamos a sentarnos, siempre por supuesto dejando tu like, tu suscripción, que es totalmente gratuito. Así que me voy a poner cómodo, al igual que vosotros. Ahora sí que sí, nos sentamos, nos ponemos cómodos y disfrutamos de las impresionantes imágenes y vistas que tenemos desde la vista panorámica del tour del Estadio Santiago Bernabéu, disfrutando por supuesto del encendido de las pantallas del videomarcador 360 grados, estos grafismos, estas imágenes que estamos acostumbrados a ver todos los días, la cubierta completamente abierta, se respira mucho oxígeno, hay mucha libertad ahora mismo, y las pantallas internas apagadas. Bueno, ahí podéis ver estos grafismos. Esperemos encontrarnos otros grafismos, otras imágenes a lo largo de los partidos de esta temporada. Esperemos que sí, porque la verdad es que cuando vimos el verano pasado diferentes vídeos y animaciones, la verdad es que tenía muy, pero que muy buena pinta. Veremos a ver con qué nos sorprenden las próximas jornadas. Bueno, pues mirad, ya han despejado toda la parte central. Al final lo que hicieron es una cena con diferentes influencers, con muchos creadores de contenido. Además, ahí podéis ver el rastro, ¿no?, de esa mesa que colocaron en la parte central, un evento de Adidas, que la verdad que está muy, pero que muy bonito, porque hasta incluso encendieron las luces de la zona del Skywalk. Las luces que posicionaron y que instalaron hasta hace muy poquito en la zona de las viseras, en el techo del paseo panorámico, estuvieron encendidas. Es más, os voy a enseñar uno de los vídeos que me pasaron y mirad la zona de el Skywalk, el videomarcador encendido, y mirad la parte del paseo 360 grados, está encendido. Vamos a ver si podemos verlo mucho mejor. Ahí lo podéis ver, ¿veis? ¿Veis el encendido? Las farolas, iba a decir, la iluminación encendida del Skywalk. Más luego vino un cantante, un guitarrista español, y tocó justo en la parte central. Esa estructura, esa plataforma que colocaron en la parte central sirvió para un escenario. Justo alrededor estaban los asientos. Así que nada, eso es lo que teníamos y lo que había en la noche de ayer. Al final pues parece ser que se ha adelantado y ya en el día de hoy podemos ver todo este lugar completamente despejado, al menos la parte central. Lo que sí estoy viendo es que han colocado una nueva grúa en esta parte, justo la parte más cercana a los banquillos. Vamos a ver el material que hay justo al lado, a ver si nos da alguna pista de lo que están metiendo. Ojo, ojo que vemos. Ese es el acceso al Tunnel Club, a los espacios VIP que hay en el Tunnel Club, con las puertas, con esas imágenes de las 15 Champions que tiene el Real Madrid. Al igual que ahora mismo me estoy limpiando el tatuaje de las Champions que tiene mi equipo, si fuese un aficionado del patético de Madrid, pues igual. Nada, tenéis un short con esa broma subido en el canal por si queréis verlo. La verdad que ahora me ha salido improvisado. Y seguimos hablando de lo que estábamos hablando. Vamos a recorrer el telescópico de la grúa, a ver hasta dónde llega. Y llega, parece ser, si la vista no nos engaña, al tercer anfiteatro del lateral este. Lo que pasa es que el gancho está ahí
y no tenemos ningún tipo de ayuda o pista de lo que pueden estar haciendo. A ver, eso se está moviendo, ojo, porque a lo mejor pueden bajar los antiguos altavoces, los provisionales, ¿os acordáis? A ver. Sí, están quitando los altavoces. Mira cómo baja. Mira cómo está bajando. Están quitando los altavoces provisionales que colocaron, ¿os acordáis? Al inicio, o de los inicios de la remodelación, allá por el año 2021, 2020 o por ahí. 2021 creo que fue. Y ya sabéis, o al menos os intuíais, ya lo hemos dicho muchas veces en el canal, y es que esos altavoces eran provisionales. Así que ya vemos como el de la izquierda, había 3, el de la izquierda ya lo han quitado, no sé exactamente dónde está, a lo mejor ya se lo han llevado, pero ahora están quitando, ahí podéis ver cómo está bajando, con los polipastos, imagino, ese altavoz, ese line array que estaba en la parte central. Y luego en un ratito veremos, bueno, ya no lo veremos, me imagino, pero luego quitarán este que tenemos justo a la derecha, que también era uno de los provisionales. Así que bueno, hemos averiguado al final el motivo, el por qué está la grúa en este lugar. Bueno, pues parece que al final hoy hemos visto novedades. Y estoy viendo que del videomarcador 360 grados también caen unos cables. Ahí los podéis ver, ¿no? Perfectamente. Se ven en pantalla. Y eso puede ser que también coincida con la zona de altavoces. Bueno, ahí podéis ver esos cables. Que, ojo, mira cómo se mueve, parece una culebra. Y es posible que a lo mejor también estén retirando altavoces provisionales que estén colocados en la parte de atrás, que no veamos en este lugar. Es que ahí podéis ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuerdas, porque no aparecen cables, 6 cuerdas colocadas y dispuestas que caen, que están suspendidas en la parte inferior del videomarcador 360 grados, aquí en el fondo norte. Y es más, podéis ver también en la zona de la grada cómo han colocado cintas, indicio clarísimo de que están trabajando justo detrás de los módulos de pantalla del videomarcador. Así que bueno, pues parece que hay cositas en el día de hoy. Bueno, vamos a ir revisando diferentes lugares de la grada, por ejemplo, porque en estos últimos días, aprovechando que hemos tenido este último fin de semana un concierto en el Estadio Santiago Bernabéu, ya otros temas y otros problemas de ese día aparte, podéis ver que ya han vuelto a colocar los asientos en los accesos que el Real Madrid tiene obligado como normativa a hacer para los días de concierto o eventos aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Uno lo tenemos aquí, que ya podéis ver que han colocado los asientos correspondientes, y aquí teníamos otro que ya han colocado los asientos correspondientes también. Es más, ahí podéis ver cómo están volviendo a soldar ese sector de valla. Seguimos recorriendo el lateral este. En esta zona de aquí no hay acceso, pero en esta parte sí. Aquí a la derecha tenemos la grada abatible y justo esas cintas que recorren esas filas de ese sector de grada indica que hay otro acceso, otra salida por ahí. Lo que parece que todavía no han colocado las plataformas supletorias, ¿no? O al menos eso me parece desde aquí. Si seguimos navegando nos encontramos con el fondo sur. Ahí podéis ver cómo están los pedazos de cracks pues atornillando esos últimos asientos para configurar esa grada alta y grada baja del fondo sur, esquina con el lateral este. Y parece ser que son los últimos asientos por colocar, porque si seguimos el recorrido del fondo sur, grada alta y grada baja, os podéis encontrar con otros pedazos de cracks
que a su vez de forma paralela están colocando también todos estos asientos. Ahí están atornillando, anclando de nuevo todos esos asientos a su lugar, en su debido lugar. Y aquí la plataforma supletoria sí las han quitado. En el otro lado la verdad es que no me he fijado muy bien, pero creo que no la habían quitado. Y aquí, justo debajo de nosotros, justo donde la letra A, podéis ver asientos que no están bien posicionados, pues también tenemos otro acceso para los días de concierto. Y es por eso que los vemos mirando para Cuenca y estos mirando para Parla, porque aún no los han anclado, los dejan y los posicionan así para saber cuál está anclado y cuál no. Aquí a la izquierda podéis ver todos los entresijos básicamente de los elementos de traslación y movimiento del césped retráctil que han ido tapando con estas plataformas metálicas y que antes de empezar el evento, el concierto del otro día, vimos cómo colocaban un plástico para luego encima colocar otra moqueta justo encima. Pues bien, ya han quitado esas dos capas y aquí ya están quitando el plástico de la capa inferior. Y están volviendo a atornillar, parece ser que esas plataformas metálicas que salvan la tapa del hipogeo con la grada del lateral oeste. Así que eso es lo que puedo ver desde aquí. Ahora imagino que la grúa que está posicionada justo enfrente de los banquillos lo que hará es bajar esos nuevos line array. Ahí los tenéis, ya ha llegado a la zona de ese operario. Por lo tanto, ahora la grúa debe ir hacia la izquierda y el operario deberá enganchar el gancho, valga la redundancia, a esa línea de altavoces que lleva con nosotros pues por lo menos 3 años aquí en el Estadio Santiago Bernabéu y que ya por fin hoy, 12 de septiembre del 2024, pues día histórico en las obras del Estadio Santiago Bernabéu, porque vemos cómo están bajando los míticos altavoces que en su día solamente sonaban en el interior del estadio, porque en su día solamente había esos altavoces, cuando estaba todo levantado, cuando no había cubierta, cuando solamente estaban las terchas, cuando no había ni una primera capa de lo que hay hoy de la cubierta fija, estaban esos altavoces para dar servicio a los partidos aquí en el estadio. Así que bueno, pues para mucha gente seré exagerado y dirá que no es un día épico, pero para mí sí, porque los he visto colocar en su día y los he visto bajar y dirán, bueno, son unos simples altavoces. Bueno, pues para gustos los colores, la verdad. A mí me gusta el rojo y a lo mejor a ti te gusta el azul, así que sea lícito lo que piense cada uno, ¿no? Al igual que muchas personas piensan cualquier otra cosa y yo lo respeto, pero no lo comparto, es así de claro. Bueno, volviendo al tema del vídeo de antes, que ayer encendieron las luces, la iluminación del paseo 360 grados en todo el alrededor del Estadio Santiago Bernabéu, la verdad que os hago una pregunta. Ahora os tengo que dejar la respuesta del jugador que voy a ver hoy, así que no os vayáis muy lejos todavía. Pero os dejo otra pregunta. Ya sé que estoy hoy pletórico y que hago muchas preguntas, pero bueno, también quiero saber lo que opináis de vez en cuando. ¿Creéis que la pasarela 360 grados se incluirá en los shows lumínicos, los shows que hagan antes del partido? Porque ya sabéis que el Real Madrid y el Estadio Santiago Bernabéu va a tener para antes de los partidos, como por ejemplo esas experiencias lumínicas como tiene San Mamés y diferentes estadios, como lo tiene el Wanda Metropolitano. Entonces de momento ya sabéis que seguimos en obra, no está todo todavía finiquitado, todo asentado, por lo tanto no hemos visto todavía shows lumínicos, pero en su día lo tendremos. ¿Vosotros creéis que se sumará a la fiesta la iluminación del Skywalk? Déjamelo en los comentarios, porque quiero saberlo, ¿eh? Yo creo que no, porque eso simplemente será iluminación para las personas que estén paseando por ese lugar. Visitamos de nuevo el Skybar Bernabéu, deseando que abran sus puertas, por supuesto, y me imagino que ellos también estarán deseando abrir sus puertas, pero de momento nos encontramos con toda esta localización, toda esta estructura
completamente apagada. Del todo, además, ¿eh? Hace unos cuantos días que no lo veo encendido. Así que nada, a ver si con un poquito de suerte, a finales de este mes, de septiembre, podemos verlo ya encendido y operativo. Qué bonito el estadio, ¿eh? Me encanta. También me estoy fijando justo aquí que hay material que parece que están cargando. A ver, ahí tenemos el tráiler. Parecen planchas metálicas. Ah, vale, ya sé lo que es. Vale, ya sé lo que es. Son las plataformas metálicas, las plataformas supletorias que colocan en los accesos en los días de concierto o evento. Esas que colocan justo en esas gradas. Vale, ya está. He salido de dudas. ¿Te imaginas que no es? ¿Os imagináis que no es? Sí. Sí lo es. Bueno, chicos, pues ha llegado el momento de despedir el vídeo, pero antes voy a decir el jugador con el que voy a coincidir en el día de hoy. Jugador del Real Madrid, juega actualmente en el Real Madrid, como he comentado al principio del vídeo. Es defensa, concretamente el lateral derecho. Es español y diréis, eres muy gracioso, JR. Los dos laterales derechos que tenemos en el Madrid son españoles. Bueno, pues me falta decir el nombre, ¿no? Venga. Se llama Dani Carvajal. Esta tarde estaremos, bueno, coincidiremos más bien, porque no he quedado con él directamente, pero veremos a Dani Carvajal. Sí. Actual campeón de Europa con la selección española, también con el Real Madrid, actual campeón de la Liga, y esperemos que el próximo octubre gane el Balón de Oro, ¿eh? Ojalá, porque se lo merece y se lo ha ganado. Así que en las próximas horas subiré el vídeo del evento de Carvajal. Así que nada, ya sabes, si quieres saber el momento exacto en el que se sube ese vídeo, pues dale al like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Y así podréis ver el vídeo sorpresa con Dani Carvajal. Así que, lo dicho, muchas gracias. Dale al like, suscríbete y nos vemos muy, pero que muy pronto. ¡A la Madrid! ¡Sí!